Buenas tardes, hermanos. Antes que nada, quiero darle gracias a Dios por la oportunidad de comenzar un nuevo año y también darle gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes compartiendo una vez más. Reciban de mi esposa y de mi parte un fuerte abrazo y un deseo de un feliz año nuevo. Vamos a comenzar el día de hoy viendo el tema de sufriendo con propósito. Y vamos a ir a nuestras Biblias a Primera de Pedro, capítulo 4, y vamos a leer del versículo 12 al 13. Dice: Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocijaos, porque también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Acompáñenme a orar. Señor, te damos gracias porque tú nos has permitido comenzar un nuevo año y nos has permitido estar aquí compartiendo tu palabra. Quiero pedirte, Señor, que tú nos des la gracia para que podamos nosotros ser guiados por tu Espíritu Santo a través de esta enseñanza y que podamos nosotros comprender que tú nos ayudas a poder, si bien sufrir por un lado, tener esperanza en medio del sufrimiento, Padre. Que las personas, que los hermanos que estén pasando por las dificultades puedan encontrar esperanza, puedan encontrar consuelo, puedan encontrar paz a través de tu palabra y comprender que toda aflicción en la vida del creyente tiene un propósito para tu gloria. En el nombre de Jesús es que te lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén. Bueno, el martes 17 de noviembre del 2019 se cumplió un año desde que se detectó el primer caso de COVID-19 en la ciudad de Wuhan. A casi 15 meses después, hay más de 84 millones de contagios registrados y 1.84 millones de fallecidos. Hace poco más de un año, ninguno de nosotros imaginaba que la vida sería como lo es ahora. Hace un año quizá la mayoría de nosotros estábamos hasta cierto punto tranquilos. Sí, escuchábamos en las noticias el descubrimiento de un nuevo virus, pero nunca creímos que viviríamos de primera mano la realidad de una pandemia. Muchos no creyeron, de hecho, que este virus era real hasta que el amigo de un amigo que se encontraba en el extranjero dio positivo, o hasta que un conocido dio positivo, inclusive hasta que un familiar dio positivo o hasta que ellos mismos dieron positivo al virus. La mayoría de nosotros no se levanta de la cama imaginando que ese día podría cambiar nuestra vida de manera drástica, y no solamente por el hecho de la pandemia, pues antes de esta situación el sufrimiento ya era una realidad en la vida de los creyentes y los no creyentes. Acostumbrados a la rutina, acostumbrados a las bendiciones diarias que recibimos, hacemos planes y despertamos con la idea de realizar esos planes y los del día siguiente, buscando vivir cómodamente, de tal manera que comenzamos a desarrollar un tipo de creencia de que somos inmunes a los males. En consecuencia, cuando el sufrimiento se presenta, en cualquiera de sus diversas formas, ya sea enfermedad, prejuicio, angustia, pérdida, persecución, fracaso, escasez, usualmente nos toma por sorpresa. Pero hermanos, la Escritura nos dice claramente y nos enseña que no debemos sorprendernos cuando el fuego de prueba se presente a nuestras vidas, como si algo extraño estuviera pasando. Cuando el sufrimiento venga a nuestras vidas, no debemos sorprendernos. La Biblia nos recuerda que el sufrimiento no viene de manera inusual ni tampoco por medio del azar, sino que es nuestro soberano y amoroso Padre Celestial quien lo envía para nuestro bien tanto presente como futuro. El sufrimiento, hermano, incluso es una vocación. Es un llamado de parte de Dios, pero también es uno de los desafíos más significativos para la fe de cualquier creyente. Aún los grandes hombres de fe que vemos en las Escrituras hablan de sus experiencias con el sufrimiento. Por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo 4 del verso 7 al 10, Pablo dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro,
para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros, hablando del ministerio de poder compartir el evangelio con las demás personas. Y dice en el verso 9, perseguidos, pero no abandonados. Perdón, era el verso 8. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados. Ahora sí el 9, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. El apóstol aquí está admitiendo sin ningún problema y sin ningún tapujo que su alma experimenta tribulación. No es como que por ser creyente o por ser el apóstol Pablo, deja de experimentar dolor, tristeza, pérdida o aflicción. Los problemas en el trabajo, los problemas en el matrimonio, los problemas con los hijos, los problemas en nuestras relaciones interpersonales pueden acumularse en el día a día y hacer tambalear nuestra fe. Si a estas presiones diarias le añadimos la muerte trágica de un ser amado o la dificultad de una enfermedad prolongada, sentimos que el dolor está por encima de nosotros. Sentimos el dolor de estar aún más atribulados. Pablo admitió estar atribulado y todos podemos identificarnos con él. Es aquella sensación, hermano, como de peso. Es esa presión que cae sobre nosotros aun cuando vemos que no hay nada ejerciendo fuerza física sobre nosotros. Es ese sentimiento de ya no poder más. Es como lo explica John Bunyan en su libro El progreso del peregrino, cuando dice que cristiano va camino hacia la ciudad celestial y lleva una carga muy pesada sobre él, que él ya no puede con ella. Era la tribulación por causa de sus pecados. Es como en esas películas de momias de Egipto donde salen pirámides y cuando una persona acciona por error alguna trampa y vemos cómo dentro de la pirámide comienzan a cerrarse los muros y las paredes hasta aplastar a las personas que se encontraban dentro. Estar atribulado es sentir un peso enorme que amenaza con dejarnos abatidos. Incluso podemos llegar a expresar que nos sentimos abatidos. Pero la contundente declaración del apóstol Pablo es que no estamos abatidos. Hay ocasiones en las que tratando este tema de las aflicciones y las dificultades, he escuchado mucho una frase. Dice, nadie sabe lo que trae en el saco más que el que lo está cargando. Y generalmente esto lo decimos para no ser prejuiciosos y antipáticos con personas que están lidiando con alguna aflicción de la que en realidad no tenemos ni idea de cómo se siente. Pero cuando nosotros somos quienes llevamos el saco, solemos pensar que nadie está cargando tanto peso como nosotros. Inclusive llegamos a rogar al Señor diciendo, ya no puedo más. Y pareciera, hermano, que le estamos diciendo al Señor, esto no es nada. Y Él pone más carga y más carga sobre nosotros en algunas ocasiones. Pero, hermanos, la promesa de Dios para nosotros no es que Él no nos dará más peso del que nosotros queramos soportar o del que creamos soportar. La promesa que Dios nos da es que Él no nos dará más peso del que podamos soportar. El apóstol Pablo rogó 3 veces al Señor que le quitara el aguijón que él tenía en su carne hasta que comprendió que la gracia de Dios estaba disponible para sobrellevar ese aguijón y que esto resultaría en su propio bien. Cuando el apóstol Pablo dice que están atribulados, no dice estamos ligeramente atribulados, sino que estamos realmente atribulados. Y cuando leemos esto pareciera una contradicción a la promesa del Señor Jesús que dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar.
Tomad mi yugo sobre ustedes y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Cuando estamos experimentando la terrible aflicción de una traición amorosa, cuando se pasa a través de una enfermedad desgastante y costosa, cuando pasas por el duelo de la pérdida de un ser amado, no parece que la carga que nos está dando Cristo sea realmente ligera. Casi parecieran palabras falsas y pretenciosas, pero hermano, déjame decirte que sus palabras son verdad. Él realmente da descanso a aquellos que están agotados, porque aquello que es difícil de soportar sin Cristo se hace mucho más soportable con Cristo. Aquello que es una pesada carga si se lleva solo, se vuelve una carga mucho más ligera y liviana al llevarla con la ayuda de Cristo. Es precisamente por la presencia y la ayuda de Cristo que el apóstol Pablo puede decir que se encuentran atribulados pero no abatidos. Fue por Cristo que Pablo pudo declarar triunfante que aunque estaba atribulado, no se encontraba abatido. Sufrir sin Cristo, hermanos, es arriesgarse a ser total y absolutamente aplastado. Es por eso que cuando la gente que no conoce a Cristo sufre y uno trata de consolarlos con la palabra de Dios y sus promesas, ellos se asombran y te dicen, hasta se molestan y te dicen, no, eso puede funcionar para ti, pero no funciona para mí. Esto es porque no pueden experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque si hay algo peor que el dolor del sufrimiento en esta vida, hermanos, es la desesperanza que viene de la sensación de que el dolor no tiene ningún valor o propósito. Y si no hay Dios, entonces no podemos encontrar valor ni propósito para el sufrimiento. Esto es lo que hace la diferencia. Cuando no entendemos que el sufrimiento que padecemos tiene un propósito y se encuentra bajo la buena, agradable y soberana voluntad de Dios, fácilmente podemos caer en el abatimiento, en la desesperación, o fácilmente podemos estar dispuestos a tirar la toalla o, como dicen, a colgar los tenis. Pensemos en el deportista que se entrena arduamente antes de la carrera. Él experimenta cierto tipo de sufrimiento al abstenerse de cosas que son buenas, como puede ser alimento, puede ser tiempo de calidad con sus seres queridos, inclusive puede ser el dolor muscular que él siente al incrementar su rutina de entrenamiento para aumentar su rendimiento. Pero cuando él ve que el premio que recibirá es de un valor inferior al sufrimiento que está por padecer, entonces no encuentra un propósito, no encuentra una motivación para seguir adelante. Yo recuerdo una ocasión en que un compañero y yo nos encontrábamos en un trabajo y para poder terminar la comisión que nos habían encargado, debíamos de quedarnos a trabajar hasta pasadas las 12 de la noche. Recuerdo que ese día regresamos al taller y aún tuvimos que pagar el taxi de regreso a nuestra casa porque nuestro jefe en ese momento no quiso apoyarnos con el dinero del taxi. Entonces, lo peor fue cuando recibí el pago del tiempo extra. Me dieron como 30 o 40 pesos por las horas extras que hice. Y sacando cuentas al pagar el taxi, creo que salí poniendo o quedé tablas. Entonces, cada vez que mi jefe me decía, oye, va a haber tiempo extra, es opcional, pero todos sabemos en la industria que cuando hay horas extras, pues hay que aprovechar, ¿no? Pero en esta ocasión, como el pago era menor al sufrimiento que uno iba, vamos a decir entre comillas, a padecer, pues no, yo a la primera le decía, no jefe, muchas gracias, pero yo prefiero no hacer horas extras, al menos en esa compañía, ¿no? Cuando no vemos un valor mayor al sufrimiento que pasamos, entonces no hay propósito por el cual soportar y tendemos a desesperar y renunciar. Y esto es lo que hace que muchas personas tomen la triste decisión de recurrir al suicidio.
que no es una opción y no debería ser una opción ni para creyentes ni para no creyentes. Esta es la razón también por la que muchos dejan la fe. Esto aunado a las falsas promesas que reciben de malos maestros, que les dieron falsas esperanzas diciéndoles cosas como que Dios no tiene nada que ver con el sufrimiento, o que Dios nunca permitirá que sus hijos experimenten el dolor, o que el diablo es el autor y el responsable directo del dolor que viene a la vida de los creyentes. Y todavía añaden, por si fuera poco, que si estas situaciones no se pueden superar satisfactoriamente, es por falta de fe. Si algo es cierto, es que estos dichos maestros, estos dichosos maestros, no han tenido su fuente de las Sagradas Escrituras. Como dice el hermano R.C. Sproul en su serie Sorprendidos por el Sufrimiento, o Dios está involucrado en nuestro sufrimiento o Él no es Dios. El cristianismo no conoce un Dios que se ausenta del dolor y la pena humanos. Dios no es un simple espectador. Él es soberano sobre nuestro dilema y Él es soberano en nuestro dilema. Hermanos, quitar a Dios del sufrimiento humano es abandonar la peregrinación de nuestra fe. No hay mayor insulto a la soberanía de Dios que mostrarlo como indefenso e impotente respecto a nuestro dolor. Dios se especializa en el sufrimiento y Él muestra su santa participación en todo su sufrimiento en la persona y en la obra de su Hijo Jesucristo. Perplejos pero no desesperados, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:8. La perplejidad es algo que suele acompañar al sufrimiento, hermanos. Cuando una enfermedad o la tristeza nos golpean, a menudo terminamos confundidos. Y nuestra primera pregunta es, ¿por qué? Preguntamos, ¿cómo pudo Dios permitir que esto me pasara? Hace algunos meses, mi esposa y yo pasamos a casa de unos amigos con la intención de cenar con ellos. Y en lo que estábamos preparándonos, uno de nuestros amigos salió a recibir a una señora que le habría de entregar una tarjeta bancaria. Sucedió que él tardaba mucho en regresar y nosotros nos preguntábamos, pues, ¿qué tan rápido puede ser recibir una tarjeta? En ese momento, nuestro amigo regresó a la sala y me dijo, Macario, ¿crees que podrías venir un momento para hablar con la señora de las tarjetas? Y yo en mi mente inmediatamente pensé, amigo, a mí no me interesa una tarjeta bancaria. Pero antes de que yo pudiera decir algo, él continuó diciendo, lo que pasa es que estaba conversando con la señora de las tarjetas. Y salió el tema de la situación actual de la pandemia, de la familia, de la iglesia, y resulta ser que la señora asistía a una iglesia cristiana, pero tristemente su madre acaba de fallecer y dice que está muy decepcionada y que no desea saber nada de Dios por ahora. Y me dice, como tú has pasado por una situación similar al experimentar el fallecimiento de tu madre, creo que quizá tú podrías hablar con ella y darle algunas palabras que pudieran ser de aliento o ser de bien para ella. De esos momentos, hermanos, en los que en verdad nunca te sientes competente ni preparado. Pero como pude identificarme con el dolor de esta señora, accedí a hablar con ella. Nuestro amigo nos presentó diciendo algo como, mire, él es mi amigo Macario, también es cristiano y hace algunos meses él también perdió a su mamá debido a una enfermedad. Quizá él podría darle algunas palabras de cómo ha pasado su proceso de duelo y puedan ser de bien para usted. Hace exactamente un año, hermanos, hace exactamente un año, mi madre falleció debido a una enfermedad autoinmune llamada lupus. Fue un proceso muy duro, difícil y desgastante para mi mamá y para todos nosotros que vivimos alrededor de ella y la vimos sufrir por esta enfermedad. Es una enfermedad muy rara, poco estudiada, que le da a menos del 0.6% de la población mundial.
Prácticamente lo que sucede con esta enfermedad es que algo va mal con el sistema inmune y en lugar de ayudar al cuerpo lo sabotea. Produce autoanticuerpos que provocan inflamación, dolor en las articulaciones, daños en los principales órganos del cuerpo, como por decir algunos, los riñones. Y hasta ahora no hay cura para el lupus. Se estima que entre el 10 y el 15% de las personas con este mal podrían morir de forma prematura. Incluso el doctor que atendía a mi mamá comentó que una vez dado el diagnóstico, la esperanza de vida del paciente es de entre 10 a 15 años. Y mi mamá partió antes de cumplir los 59, aproximadamente a los 10 años de haber sido diagnosticada con esta enfermedad. A menudo las primeras preguntas que se hacen las personas que sufren son: ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Cómo puede un Dios bueno permitir algo tan malo? Y algo peor que el sufrimiento, hermanos, es la desesperanza que viene con la sensación de que el dolor no tiene ningún valor o propósito. Si tan solo supiésemos que hay un propósito para soportar este dolor, quizá esto lo haría más fácil. Uno de los aspectos más difíciles del dolor y del sufrimiento es la incertidumbre. Al que está padeciendo, le resulta difícil vivir con los resultados indefinidos de no saber qué es lo que va a pasar, preguntándose si la vida volverá a ser normal algún día. Aquellos que intentan consolar a los que sufren se ven acosados por las dudas sobre cómo responder ante esta situación. Recuerdo que en una ocasión hablaba yo con mi mamá de su enfermedad, de las dolencias que ella tenía, y ella me lo decía con algo de queja, de tristeza, de incertidumbre. Y al ser el único creyente en ese momento en la familia, de alguna manera yo sentía la responsabilidad de poder darle una respuesta adecuada de parte de Dios. Pero la verdad es que casi nunca tenemos una respuesta para la temible pregunta: ¿por qué? Lo único que pude hacer con mi mamá fue llorar con ella y decirle: mamá, yo no sé por qué, no puedo responder a esta pregunta. Yo sé que Dios tiene el poder para sanarte y le pido a Dios que te sane y no sé por qué Él ha decidido que pases por esto. Lo único que puedo decirte es que quizá este sea el medio por el cual tú llegues a conocer a Dios de una manera más personal como tu Señor y como tu Salvador. Y si eso es así, aunque no deseamos el dolor, será el mayor regalo de gracia que pudimos haber recibido. Y estoy seguro que tú estarás muy contenta de haber recibido este regalo, aun si llegó por medio del dolor. Qué agudo, hermanos, es el dolor que nos aflige cuando experimentamos la pérdida de un ser amado, como una madre o como un padre, como un hermano o como una hermana, como un esposo o una esposa. Los últimos días de mi mamá fueron realmente difíciles. Verla en la cama, triste por no poder hacer las cosas por su propia cuenta. El simple hecho de comer era una tarea muy demandante para ella cuando siempre había sido una mujer fuerte y que aún seguía luchando por recuperarse. Recuerdo esos días que las dudas me agobiaban. Yo oraba, rogaba, lloraba, y fue cuando el término clamor se sintió realmente vivo en mi alma y en mi corazón, porque me la pasaba de rodillas diciendo: por favor, Dios, por favor, Dios, por favor, Dios, ayuda a mi mamá. Era muy difícil hablarle de Dios a ella en ese tiempo, porque ¿cómo podía yo hablarle de un Dios bueno que permitía una terrible enfermedad a una mujer que de por sí ya había pasado por muchas dificultades en su vida, que se había dedicado a cuidar de otros con esfuerzo y aún así no recibía descanso para sus aflicciones? Es en ese momento, hermanos,
que Dios nos bendice al experimentar el amor de su iglesia, de la familia en la fe. En mi incapacidad, les confieso, yo no podía hablarle a mi mamá porque me quebraba y por las dudas que me atropellaban. Yo le pedí a un hermano muy querido y a su esposa que me ayudaran a orar por mi mamá y le compartieran una vez más el evangelio, porque a esas alturas lo que más me preocupaba era el estado de su alma, pues lo más probable es que mi madre no aguantara mucho tiempo más. Por la infinita misericordia de Dios, hermanos, les comparto que mi mamá pudo recibir a estos hermanos, le compartieron nuevamente el evangelio, oraron por ella, oraron con ella y ella pudo ponerse a cuentas con Dios. ¡Qué regalo! Un día antes de partir, mi mamá se pudo poner a cuentas con Dios. Y esto ha sido un consuelo tremendo para mi alma. Y me ha ayudado mucho en el proceso del duelo. Claro que he llorado y aún sigo llorando después de un año, pues es difícil aún de asimilar el hecho que no la puedo ver más aquí. Pero qué consuelo ha sido para mí la palabra de Dios que dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 18, pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estamos vivos y que permanecemos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros los que estemos vivos y permanezcamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con Él por siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Vaya que estas palabras me han confortado y me han ayudado a poder confortar a otros con ellas. Mi mamá partió por insuficiencia respiratoria debido a una neumonía que se extendió de un pulmón a otro pulmón, pues esta enfermedad la dejó sin defensas, y un resfrío que se complicó, además de que sus riñones ya estaban muy afectados. Y aunque yo no comprendía bien el propósito completo de Dios en ese momento para las aflicciones de mi madre, pude recibir consuelo en que por medio de ellas mi mamá llegó a la fe, por la pura misericordia de Dios. Su muerte fue tranquila, ella simplemente se quedó dormida y no despertó más. Hasta en eso nosotros pudimos ver gracia sobre gracia. Pude decirle al oído: mami, te amamos. Te puedes ir tranquila con nuestro Señor, pues la palabra dice que nos volveremos a ver. Y aunque comprendía esto y es suficiente para traer paz a mi alma, la verdad es que no imaginaba que esta situación, que sus dolores, sufrimientos y la manera en que partió pudieran llegar a tener un propósito mayor que este. Creo que conforme pasa el tiempo, hermanos, Dios nos concede gracia para poder sobrellevar las aflicciones más terribles de este mundo, ayudándonos a comprender que no estamos solos. Saben, poco tiempo después de que mi mamá partiera, yo llegué al libro de Juan, al capítulo 11. Y aunque ya había leído este libro por primera vez, su palabra se volvió más viva en mi mente y en mi corazón, porque estaba experimentando lo que esta palabra decía. Cuando yo leí que Jesús estaba consciente de que Lázaro moriría, pero que él y su familia debían experimentar este fuego de prueba para que Dios fuese glorificado, y que en esta situación, aún sabiendo esto, Jesús lloró por Lázaro, acompañando en su sufrimiento a Marta y a María, yo supe que todos los días que pasé llorando por la enfermedad de mi madre y su partida, mi Señor estuvo allí conmigo. Él estuvo ahí llorando por mi pérdida, porque Él no es un Dios impersonal, hermano, sino todo lo contrario.
y que de alguna manera ese dolor y ese sufrimiento Él lo tornaría para bien y para su gloria, aunque no sabía de qué manera podría hacer esto. Me llevé una tremenda sorpresa al hablar con la señora de las tarjetas bancarias. Ella comenzó a platicarme cómo había perdido a su mamá a causa del virus COVID-19. Cómo ella había hecho junto a su familia un esfuerzo muy grande por cuidarse a sí misma, a su familia y a su mamá. Se aislaron, tomaron todas las precauciones, usaban sus cubrebocas, su gel antibacterial, lavaban sus manos. Y ella pues tenía que salir aún a trabajar, pero tomaba todas las precauciones. Después de tantos cuidados, ella accedió a llevar a su mamá con una tía y me parece que ese fue el momento, al parecer, en que ella se contagió. Su hija mayor se contagió, la señora se contagió, su mamá se contagió, su esposo se contagió y únicamente la niña más pequeña de la familia fue la que no dio positivo al virus, gracias a Dios. La mamá de la señora fue entrando en un estado cada vez más grave hasta llegar al punto de requerir oxígeno. Y ella pasó los últimos momentos con su mamá, viendo cómo ella partía de este mundo. Estaba muy, pero muy molesta con Dios y ella me decía, yo asistí a la iglesia, yo oré, rogué, lloramos pidiendo sanidad, declaramos y proclamamos sanidad sobre mi mamá con los líderes de la iglesia, como ellos me lo dijeron, incluso decretaron palabra de sanidad y dijeron que ella sanaría, pero no. Mi mamá murió y por más que yo le pedí a Dios que no se la llevara de esa manera, Él no quiso, no me escuchó. Yo le dije, llévatela de otra forma, pero Él no lo quiso. Y mi pregunta es, ¿por qué? Si hay una pregunta, hermanos, que nos ponen aprietos nuevamente en esta situación, es ¿por qué? Ella estaba muy molesta con Dios y con la iglesia. Le dije, señora, yo no tengo la respuesta. Yo no tengo la respuesta al porqué de la situación de su mamá y tampoco sé por qué los líderes de la iglesia se atrevieron a decir que por declarar su palabra su mamá iba a recuperarse. No entiendo de qué parte de la escritura se basaron para decir eso y en verdad, señora, lo siento. Pero una cosa sí le puedo decir. Aunque los hombres fallen, Dios nunca falla. En ningún momento ha estado lejos. Y le pude compartir en ese momento la experiencia que yo tuve al leer Juan capítulo 11. Dios ha estado con usted sintiendo su pesar y su dolor, y aunque de manera inmediata no conocemos el propósito del sufrimiento de su madre, quizá algún día Dios le conceda mostrárselo. Y entonces comprenderá de una mejor manera, o quizá nunca le diga. Pero algo sí le puedo decir, señora, si esto resulta en un conocimiento más profundo y personal de Dios, eso será más que suficiente para apaciguar su alma. Y comenzamos a hablar de Job. Cuando pensamos en un personaje que experimentó el sufrimiento y, la aflicción, casi inmediatamente pensamos en Job. Cómo de un momento para otro él lo perdió todo. Perdió sus bienes, perdió su familia, perdió su salud. Y dice la Biblia que a pesar de esto, él no pecó, sino al contrario. Él proclamó diciendo, recibiremos de Dios el bien y no el mal. Pero conforme fueron creciendo las aflicciones de Job, la duda comenzó a tocar a su puerta. Y Job comenzó a expresar cosas como ¿quién me diera hablar con Dios y saber el porqué de mi situación? Sus amigos lo tachaban de pecador, pero por lo que vemos en las Escrituras, ese no era el caso. Lo sorprendente de todo esto es que Job nunca recibió respuesta al porqué de su sufrimiento. Lo que sí recibió fue a una persona, y eso fue más que suficiente para aceptar su condición con gratitud y adorar. Fue Job quien dijo, aun si él me matare, en él esperaré. Cuando Dios le responde a Job con preguntas como, a ver Job,
¿Dónde estabas tú cuando yo eché los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas? Ya sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué asientan sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo? ¿O quién encerró con puertas al mar cuando irrumpiendo se salió de su seno? Cuando hice de una nube su vestidura y de espesa oscuridad sus pañales. Job, cuando sobre él establecí límites, puse puertas y cerrojos y dije: hasta aquí llegarás, pero no más allá. Aquí se detendrá el orgullo de tus olas. ¿Alguna vez en tu vida, Job, has mandado a la mañana? Impresionante. Y he hecho conocer el alba su lugar, para que ella eche mano de los confines de la tierra y de ella sean sacudidos los impíos. Job no recibió respuesta. Él no recibió respuesta del porqué de sus aflicciones, pero lo que sí recibió fue un conocimiento más personal y profundo de quién es su Dios. Y eso es más que suficiente para confiar en que Él tiene autoridad y control sobre toda situación que acontece en su universo. Y esto, hermanos, incluye nuestras aflicciones, sufrimientos y pesares. Y aún más, Él tiene un propósito en ello. Fue Job quien dijo: de a oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Le dije a la señora: puede que usted no reciba respuesta al igual que Job, pero si usted se acerca a Dios por medio de esta aflicción y le conoce, y Él le concede conocerle de una manera más personal, eso será más que suficiente para traer paz a su alma, pues podrá descansar en que el Dios soberano de la creación tiene el control absoluto de su vida, y aún lo tuvo de las aflicciones de su madre. Y Él hará que las cosas operen para el bien de los que le aman, para todos los que conforme a su propósito han sido llamados. Usted puede apartarse de Dios ahora, señora. Usted puede buscar por su lado y puede hacer su duelo de otra manera, y usted puede intentar llenar ese hueco y cubrir ese dolor con actividades, con trabajo, con personas y con un sinfín de cosas, y puede que funcione por un tiempo. Pero no es más que cavar cisternas rotas que no retienen agua. Y a su tiempo seguirá sintiendo la misma insatisfacción o quizá mayor de la que sentía antes, porque nuestros corazones fueron creados para deleitarse en Dios. Y mientras no lo hagan, siempre permanecerán inquietos. Cuando las dudas nos abaten, es tiempo de voltear a ver a Jesús. Nadie ha sido llamado por Dios a un mayor sufrimiento que el Hijo unigénito de Dios. Nuestro Salvador es un Salvador sufriente. Él fue delante de nosotros hacia la tierra inexplorada de la agonía y la muerte. Él fue a donde ningún hombre está llamado a ir. Su Padre le dio a beber una copa que jamás tocarán nuestros labios. Dios no nos pedirá que soportemos nada comparable con la angustia que asumió Cristo. A donde quiera que Dios nos convoque, lo que sea que Dios nos llame a soportar, ni con mucho se acercará a lo que experimentó Jesús en la cruz del Calvario. Desde el comienzo de su ministerio, Jesús estaba consciente de su misión. Él sabía que estaba bajo sentencia de muerte, que su enfermedad era terminal, que en la cruz el Padre lo afligió. Y no con una enfermedad terminal, sino con todas las enfermedades terminales. Desde luego, hermanos, esto no significa que Jesús recibió un informe de biopsia positivo o un doctor le diagnosticó lepra avanzada. No. Él fue a la muerte sin síntomas externos de alguna enfermedad conocida, pero el dolor acumulativo de cada enfermedad recayó sobre Él. Él cargó con nuestras iniquidades.
Él cargó con nuestras enfermedades. Por su llaga fuimos curados. Él cargó en su cuerpo los estragos de cada mal, de cada enfermedad y de cada dolor conocido por la raza humana. Jesús sufrió muy profundamente porque el alcance del mal en el mundo es muy amplio. Cada consecuencia de cada pecado de cada persona de su pueblo se echó sobre Jesús. Y llevar esta terrible carga, hermanos, era su vocación. Soportar este dolor y esta enfermedad era su misión. La magnitud de este horror sobrepasa nuestro entendimiento, pero Él lo entendió porque Él tenía que soportarlo. Jesús soportó el sufrimiento a fin de redimir a su pueblo. Pero aquellos a los que redimió, hermanos, no son por ello librados de todo dolor y toda miseria. En efecto, viviremos nosotros, su pueblo, con un llamado a participar de sus sufrimientos. Yo no menosprecio el dolor que pasó la mamá de la señora, ni menosprecio el dolor que pasó mi mamá con su enfermedad, ni menosprecio la aflicción de tantas personas que en este momento están padeciendo enfermedades incurables, pérdidas. Pero algo sí sé. Nunca nadie jamás ha experimentado un sufrimiento como Cristo, porque precisamente Él bebió de la copa de la ira para que nuestros labios nunca tengan que tocarla. Descubrí que otro de los propósitos que Dios tenía para las aflicciones de mi madre era poder identificarme con aquellos que han padecido las mismas o similares aflicciones como la señora de las tarjetas. Cuando ella me dijo, pero espera, ya me hablaste de Job, ya me hablaste de Cristo, ya me hablaste de Juan, de Lázaro, pero espera, dime, ¿acaso tú has visto a tu mamá padecer una enfermedad respiratoria? Sorprendido, hermanos, le dije que sí. Y siguió, ¿tú has visto a tu madre cuando su oxigenación va disminuyendo y su semblante se va apagando hasta quedarse dormida y no despertar? Y nuevamente sorprendido, le dije, sí. ¿Sabes lo que es pedir, rogar, llorar, clamar y no recibir respuesta? Y nuevamente, hermano, sorprendido, le dije que sí. Creo que precisamente Dios nos permite experimentar este fuego de prueba para que podamos conocerle más a Él, pero también para que podamos ayudarnos los unos a los otros, consolándonos con el mismo consuelo que Él nos da cuando atravesamos por estas tribulaciones. Segunda a los Corintios capítulo 1 del versículo 3 al 5 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Qué impresionante. Fue impresionante darme cuenta de que las aflicciones de mi mamá, su enfermedad, su dolor, tenían no solo el propósito de llevarla a conocer a Jesús como su Señor y su Salvador y que ella fuera salva, también tenían el propósito de probar mi fe, de ayudarme a experimentar a Dios de una manera más personal y darme cuenta de que Él llora con los que lloran, de que Él se aflige con nuestras aflicciones, aun cuando Él sabe que todas las cosas las usará para nuestro bien y para su gloria. Fue impresionante darme cuenta de que otro de sus propósitos de pasar por esta aflicción era recibir consuelo para que yo pudiera consolar con ese mismo consuelo a los que también son afligidos por causa de la muerte, como la señora de las tarjetas. Como dice el pasaje, hermanos, amados,
no se sorprendan del fuego de prueba. Pedro dijo esto porque Pedro tenía un conocimiento más profundo de quién es su Dios. Él sabía que las aflicciones eran parte de la vida del creyente porque fueron parte de la vida de Cristo. Por eso él dijo, hermanos, no se sorprendan. El fuego de prueba que viene para probarlos no es nada extraño. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, porque también en la revelación de su gloria se regocijarán con gran alegría. Cuando nosotros somos afligidos, nuestra fe es probada, hermanos, pero también es purificada. Así como el oro se purifica con el fuego para sacar todas sus impurezas, así nuestra fe también es purificada a través de las aflicciones y de las pruebas. Pero Dios, que es un experto en trabajar el oro de nuestras almas, sabe aplicar el calor exacto, perfecto y necesario que nosotros podamos soportar para así purificarnos, purificar nuestra fe, para que podamos, como dice Pedro en su carta, obtener como fin la salvación de nuestras almas. Primera de Pedro 1, versículo 3 al 9 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes, que son protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, hermano, escucha esto, si es necesario, las aflicciones no llegan a tu vida como una casualidad o como una obra del azar. Las aflicciones llegan a tu vida si son necesarias. Aquí lo dice claramente. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probada por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto le aman, y a quien ahora no ven, pero creen en Él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Una vez que platicamos sobre esto con la señora de las tarjetas, ella pudo darse cuenta de que Dios estaba allí. Si bien ella aún seguía en su proceso de duelo y de dolor, se sintió más tranquila y reconoció con una genuina sonrisa que había muchas cosas por las que agradecer y aún seguir buscando a Dios. Fue algo hermoso, hermanos, darme cuenta que Dios quiso honrar la muerte de mi madre de esta manera, que sus aflicciones tenían el propósito de salvar su alma al depositar su confianza en Cristo, de fortalecer mi fe al llevarme a conocerlo de una manera más personal, de consolar a otros con el mismo consuelo que Él nos ha consolado en medio de las aflicciones. Y estoy seguro de que si en este momento yo le pudiera preguntar a mi madre si estaría dispuesta a pasar por toda esa aflicción nuevamente, con gozo me diría que sí, con tal de que Dios sea glorificado por medio de su vida y en medio de sus aflicciones, con plena seguridad de que ni todo el sufrimiento que podamos pasar en este mundo se puede comparar con lo que nuestro Señor Jesús pasó para librarnos de la copa de la ira, y ninguno de los sufrimientos que podamos pasar en esta vida se comparan, hermanos, con las glorias que han de venir. Él nos ha garantizado el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Así que, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña estuviera aconteciendo.
No hay nada extraño, hermanos, pues Dios tiene todo bajo control. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Podemos regocijarnos, hermanos, al padecer como cristianos cualquier tipo de aflicción, porque a través de ella otros verán en nosotros el carácter de Jesús. De esa manera es como compartimos los padecimientos de Cristo. Y por medio de ello conocerán que Dios es real. Así es como somos capacitados por Él para ser testigos fieles. Y así es como podremos regocijarnos con Él con gran alegría cuando regrese por nosotros. Por esto, hermanos, es que podemos sufrir con propósito. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Oramos, Señor, por todos los hermanos que están pasando por aflicciones, por enfermedad, por pérdida, por escasez, por tribulaciones en su vida. Oramos, Señor, que a través de estas aflicciones Cristo pueda ser más visible, más cercano, más impresionante para ellos, pueda ser Cristo revelado a sus vidas de una manera que puedan contemplar la anchura, la altura, la profundidad del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Oramos, Señor, que las aflicciones en nuestras vidas no acontezcan como una sorpresa, sino que por el conocimiento que tú nos has dado de ti, nos produzcan aún con aflicción regocijo. Que podamos a través de las aflicciones conocerte más. Que podamos a través de las aflicciones glorificarte, Señor, al padecer juntamente con Cristo. Que podamos a través de estas aflicciones dar consuelo a aquellos que están también pasando por las mismas aflicciones. Y que podamos, Padre, a través de estas aflicciones glorificarte con todo nuestro ser. En el nombre de Jesús es que te lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén.